Bienvenidos, queridos amigos del Rincón de Grendel. Hoy vamos a hablar de algo interesante, o espero que así resulte, y es definir conceptos. Lo que es la poesía clásica, lo que viene a ser la poesía moderna, lo que es la forma, lo que es el fondo, y también lo que es el relato poetizado y la poesía relatada. Es decir, todo es un poco lo mismo, porque comprende la poesía, pero va a haber diferencias entre las partes, entre sí. Digamos que la poesía clásica se ampara en la belleza de un conjunto de palabras en armonía para evocar una sensación. Y digamos que, desde luego, para mi gusto, siempre relativo y parcial, se ampara a su vez mucho en la forma, pero no tanto en el fondo. Si os habéis dado cuenta, y que me ponen los puristas de la literatura, la poesía clásica, aparte que ya es algo que está hecho, y como la buena música es eterno, por lo bonito que es y que resulta para las personas que le pueda gustar, la belleza poética como la buena música. Sin embargo, yo establecería una pequeña crítica, aunque no soy nadie para hacerlo, simplemente es un punto de vista relativo, en cuanto a que creo que se abusa mucho, aunque no exento de una gran plasticidad y estética, de la forma, es decir, un conjunto de palabras siempre retóricas, con sinónimos a veces un poco más rebuscados, también metafóricos, donde creo que aparte ya está hecho, a mí personalmente, lo debo reconocer, me resulta un poco aburrido, es como cuéntame algo más, ¿no? Llevamos al fondo, eso es como una mujer o un hombre, el continente, el contenido, una mujer puede ser o un hombre tremendamente bonito, y sin embargo quiero que me cuente algo más, quiero que me cuente algo desde el interior, no solo que haya una estética, una plasticidad, sino que haya ese fondo y ese trasfondo. Y ahí es donde nos vamos a otro tipo de poesía donde yo prefiero que me estén contando algo, que haya un fondo, que además una cosa no quita la otra, es decir, puedes hacer una poesía tremendamente bonita, en un concepto, vamos a decir, clásico, pero puedes estar contando algo a su vez. Ahí es cierto que la poesía clásica se ampara en ese conjunto de bellas palabras que se armonizan para evocar una sensación y que llegue al lector o a la lectora. Y eso me parece estupendo. Y sin embargo es como, cuéntame algo, saca ahí un poco algo de más, hombre. Cuéntame algo diferente, hombre o mujer. Y ahí está el fondo. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que intento hacer es una poesía un poco más moderna, donde el fondo sea más importante que la forma, pero como he comentado, una cosa no quita la otra. Puedes tener un fondo bonito y lo puedes, digamos, plasmar de un modo estético, plástico a su vez. Versado, no tan versado. A mí es que lo versado también me aburre un poco. Y buscar esas palabras más retóricas, más rimbombantes, más con esos términos rebuscados, personalmente, y vuelvo a insistir, que me perdonen los puristas de la literatura, que me pueden poner a lo que fuera, no es lo que más me puede llegar a gustar, lo que no quiere decir que le guste a muchísimas personas. En mi concepto, yo lo que intento hacer es partir un poco esa poesía predeterminada hacia esa estética de plasticidad y ese conjunto de preciosas palabras, pero sin embargo, creo que no me están contando algo. Algo que es, que os digo, no quita una cosa a la otra de tener un fondo, como esa mujer, ese hombre, que sea fenomenal estéticamente hablando, y sin embargo es, cuéntame algo de ti, cuéntame algo desde el interior, hombre, con un poco de fuerza. Y es un poco lo que yo intento hacer, y os digo, es establecer un fondo, con lo cual ahí entramos en el dos conceptos, como poesía clásica versus moderna, forma y fondo, en lo que es el relato poetizado, que es lo que yo vengo a hacer, es decir, relatos poéticos, de ese corte pseudo-poético, sin aburrir con la poesía, digamos, clásica, porque puede resultar aburrido. Mucha gente me lo ha dicho, muchas veces lo he escuchado. Lo que también podría diferenciarse un poco de poesía relatada, que es poesía más narrada, más relatada, por lo tanto, ¿no? Que es lo que yo hago, por ejemplo, en los poemas que tengo por abajo en el canal, si los queréis ver, conjugaros a su vez con música, aunque es verdad que en un libro no puedes poner esa música, salvo que sea un audiobook que lo quieras también aderezar. Con lo cual estamos viendo un poco esa... todo bailado, pero la poesía clásica creo que es un concepto, la poesía moderna es un poco romper la poesía clásica, de alguna manera también, y luego la forma en el fondo que una cosa no quita la otra. Tú puedes hacer un poema muy bonito, con ese conjunto de palabras, etcétera, pero también darle un fondo, es contar una historia por dentro. Lo que pasa es que ahí es verdad que se podría derivar a lo que es el relato poetizado, que es lo que yo hago, o que es lo que me gusta hacer, o lo que me sale simplemente, y sin comparar a nadie con nadie, menos con los clásicos, que seguro que eran poetas
absolutamente maravillosos, llegan a la gente de esa manera. Lo que pasa a mí, personalmente reconozco que me falta un poquito esa cosa de fondo, como ese hombre, esa mujer que te pueden contar algo más y no por ello pierden su plasticidad, su estética, su algo bonito, ¿no? Es decir, es un poco el continente, el contenido. El continente es muy bello, pero el contenido también puede serlo. Por eso me falta un poco de esa poesía clásica, sin criticar ni mucho menos a nadie de esos grandes autores. ¿Quién soy yo para hacer eso? Por Dios santo. Y sin embargo, lo que yo vengo a hacer es romper un poco esa línea y contar algo de fondo de una manera poética. Con lo cual hemos visto que todo va unido. La poesía clásica moderna no dejan de ser poesía, la forma y el fondo pueden conjugar perfectamente entre sí, aunque a mí, os digo, la forma me parece algo un poco ñoño por momentos, un poco floreal, porque yo lo valgo. Y entonces rompo de alguna forma esa poesía clásica, se moderniza un poco contando con ese fondo no exento de una parte poética. Eso es lo que vengo a contar, para diferenciar cosas, pero que todo se conjuga entre sí y una cosa no quita la otra. Así que un abrazo y hasta pronto, queridos amigos.